Ok, buenos días. El día de hoy estamos a 24 de marzo del 2024. Esta es Palabra de Vida. Mi nombre es Iris Medina, si esta es la primera vez que tú nos ves. Hoy vamos a hablar acerca de la fe de Jesús. Hoy vamos a hablar, precisamente hoy se celebra, en este año se celebra este día, el Domingo de Ramos, y hoy vamos a hablar de cómo Jesús entró a Jerusalén con palmas. La gente le echaba palmas cuando iba pasando. Pero te cuento porque hoy tuve esa indicación de contarte cómo inicia Palabra de Vida. Palabra de Vida es una escuela de fe, es un lugar de crecimiento espiritual, es un lugar de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, creemos en Dios Padre. Creemos en el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros y que ahora nosotros, quienes hemos aceptado su sacrificio precioso y perfecto, único y para siempre, somos llamados justos, justificados delante de Dios y delante de todos los seres que existen. Esta es una escuela porque nos dedicamos a ver de manera desmenuzadita todas las cosas que vienen explicadas en la palabra. Vemos cómo se conecta un versículo con otro y vemos temas específicos, muy específicos. Estamos en Culiacán, Sinaloa. Bueno, te contaba que este lugar, esta iglesia, nace hace 3 años y algo, nace el 20 de octubre, hoy me recuerdo bien la fecha, por eso la menciono. Esta iglesia nace el 20 de octubre en el corazón de Dios, que lo puso en mi corazón, el 20 de octubre del 2020. Ese día nace, se queda en un tiempo de gestación, como todas las cosas que empiezan a que todavía no se ven, pero ya están ahí. Entonces se empieza a gestar y es en el 2021 que me unjo como pastora, en junio del 2021, y actualmente ya empezamos el 10 de abril del 2023, ya arrancamos así ya oficialmente el 10 de abril del 2023, fíjense los 10, padre, no me he dado cuenta. Y yo creo que sí me dijeron, ¿qué día me dijeron? Yo creo que ya no estoy muy segura si yo cumplo años en junio, me dijeron en junio, pero creo que fue a finales de junio. No estoy muy segura. Voy a tener que recordar la fecha, que dile a Dios que me recuerde esa fecha. Pero es muy curioso porque la fecha de inicio del banderazo que Dios me da palabra de vida como el nombre de la iglesia, sí fue el 10 de octubre, que fue cuando, bueno, yo ya lo traía, y lo comento con el pastor, lo comento con la pastora y todo. Pues es como que la luz verde que me da y bueno, que ahí nace, que ese día nace. Y ya el 10 de abril del año pasado ya empezamos, vamos a cumplir un año. Ay, vamos a cumplir un año. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. No podemos dejar pasar, lo más importante que nosotros creemos es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué se llama escuela de fe? Porque lo más importante que Jesús nos enseñó cuando Él estuvo caminando por aquí, por esta tierra, es justamente la fe. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de fe. Aquí hablamos mucho de fe, porque es una escuela de fe. Pero la fe de Jesús, esto es lo que tenemos que aspirar, a tener la fe de Jesús. Y hoy vamos a empezar. Justamente hoy empieza lo que se llama Semana Santa. Hoy domingo empieza la Semana Santa. Hoy domingo empiezan todos los acontecimientos que se dieron para que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado, fuera muerto en una cruz, fuera resucitado al tercer día. Y pues lo que es la Pascua, ¿no? Hay un poquito de controversia con los tiempos, pero lo que sí sucedió es justamente 3 días y 3 noches que nuestro Señor Jesús estuvo muerto, aparentemente muerto en la carne, pero en el espíritu y en el alma estuvo pagando justamente por todos los delitos de Dios. ¿Amén? Pero lo vamos a ver, pienso yo que lo vamos a ver en el próximo video. Hoy vamos a empezar con Marcos, a ver si es Marcos 11. Jesús venía la Pascua. La Pascua era
una cena era una cena que se conmemoraba recordando cómo Dios había sacado al pueblo judío de Egipto. Desde aquel entonces Dios les dio y les dijo: cada año en tal fecha ustedes van a celebrar la Pascua en recuerdo, en conmemoración de que fueron sacados de allá de Egipto, que ya no son más esclavos, sino ahora son libres, ¿no? En Egipto, recuerden que el pueblo de Israel, ellos eran esclavos. Pero Dios los saca, y en el último día que ellos están ahí es cuando pasa la Pascua, que es cuando viene la muerte para todos los primogénitos que están ahí, y ellos son protegidos por obedecer tal cual los cosas que Dios les da, y eso se llama la Pascua, ¿no? Entonces Jesús estaba por celebrar la Pascua con sus discípulos, pero iba a Jerusalén. Entonces dice, vamos a leer Marcos 11:1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y ya que entren van a encontrar en ella un pollino atado, o sea, un burrito chiquito. O sea, no era un burro adulto, era un burro como adolescente, un pollino. Entonces digo, no era todavía burro grande. Dice, el cual ningún hombre ha montado, es decir, él era la primera vez que iba a montar, que alguien iba a montar ese burro. Y dice, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Es decir, lo va a tomar prestado nada más. 4. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta y en el recodo del camino y lo desataron. Y unos que estaban ahí les dijeron: ¿qué están haciendo desatando el pollino? Ellos les dijeron como Jesús les había mandado y los dejaron. 7. Trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, sobre el burrito, pues, y Jesús se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana. La palabra Hosana significa gloria a Dios. Estaban glorificando a Dios, porque estaban reconociendo, y aquí dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento, cuando Jesús entra a Jerusalén, hay personas que lo reconocen como el que viene en el nombre de Jesús. Aquí ya es, dice el 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, gloria a Dios en las alturas. En este momento reconocen a Jesús y le dan el honor, y por eso ponen palmas delante de él, por eso ponen mantos delante de él, por eso hoy se llama Domingo de Ramos, porque aquí empieza todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, que en este momento es una algarabía de aplausos, es un gloria a Dios en las alturas, o sea, vienes en el nombre de Dios, ¿no? Si alguien ve esta escena, no se imagina que en menos de una semana nuestro Señor Jesucristo es apabullado, es escupido, es dado la espalda por su pueblo. Nadie lo hubiera pensado, porque en este momento él estaba entrando de una manera triunfal. Pero ¿qué creen? Él sí sabía lo que iba. Él sí sabía lo que venía delante. Y ese es el punto, y esa es la parte importante. Hoy vamos a hablar acerca de fe. Dice, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor de todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pasaron ciertas cosas después. Una de esas cosas es que antes de que él fuera entregado, él se da cuenta que en el templo están haciendo una mercadería, están vendiendo las cosas.
Como comentamos hace rato de la iglesia católica, ¿no? Que se venden los, ¿cómo se llama? Sacramentos. Hace poco me estaba acordando de eso. Que se venden esas cosas y que todo tiene un costo. Y que al final no es que cueste. Ya vimos que la palabra dice que el dinero sirve para todo y que todas las cosas, pues obviamente nos cuestan, ¿no? Pero no es el cobrarlo, sino lo que Dios pone en el corazón para ofrenda. O sea, en este caso ofrenda, pero también hay diezmos, también hay primicias. Y no es otra cosa más que el conocimiento de las cosas. Porque la devoción, muchas gracias a todos los que sustentan este ministerio. Gracias. Todas las semillas son identificadas en el nombre de Jesús. Y no es más que Dios a través de ustedes. Y la bendición se regresa de nuevo. Porque Dios es justamente están apoyando un ministerio y Dios les regresa. Entonces, en este momento que Jesús entra en el templo, Jesús entra a ese lugar. Entra en un pollino hablando de humildad. El hecho de entrar en un pollino, ni siquiera en un burro completamente adulto, implica justamente humildad. Implica que no es en ese momento en caballos o en camellos o las bestias más grandes que tenían para entrar, sino en algo prácticamente insignificante. Tan así que se lo prestaron. Tan así que le dijo, si no vamos a regresar, pues ya vemos como, yo la bicicleta no me vas a regresar. No es el carro que tengo enseguida, es la bicicleta que está ahí. Implica humildad. A pesar de que él estaba mostrando con eso la humildad. Y aún así le dieron un recibimiento del rey. Le dieron el recibimiento del rey que le dicen, le recuerdan del reino de David. Dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Porque ya había sido anunciado que era el linaje de David que venía en siguiente rey. En ese momento Jesús estaba reconociendo como quien era, ¿no? Y entonces nos vamos acá. ¿Qué es la fe? Ahora sí vamos a entrar a la fe. Y empezar esta enseñanza con este versículo, porque justamente es hoy que se conmemora ese domingo de Ramos. Esa es la entrada triunfal que tiene en Jerusalén. ¿Y por qué tenemos que hablar de la fe? Porque toda esa semana, y más cuando él dejó de estar en este plano de esta tierra, él tuvo que ejercer fe. Y dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una creencia. Hablaba hace poco con una persona, con otro ministro, y le decía, es que la gente anda conforme a su fe. ¿Qué significa? Andamos conforme a lo que creemos. Dice, la fe es la certeza. Estoy seguro de lo que estoy esperando. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción. Estoy convencido de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué el enemigo sabe y empieza a, desde pequeños, empieza a llenarnos de creencias incorrectas? Porque lo que creemos es lo que se manifiesta. Si nosotros esperamos algo correcto, eso es lo que se va a manifestar. Pero si esperamos algo incorrecto, eso es lo que se va a manifestar también. Le decía el ejemplo que le daba así, bueno, le digo, entiendo que no es Dios que manda a los males, porque la palabra dice que Dios no manda males. Pero dice, el justo, dice, por su fe vivirá. Y también dice, el temor trae consigo castigo. Es decir, el temor también se manifiesta. Quiero mostrarte del temor.
Dice, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, es decir, el amor, en la línea de la creencia, esta es una línea donde se cree, en este lado está la fe es lo positivo, porque es tiempo para nosotros, y en este lado está el temor. Las dos manifiestan porque es la línea de lo que estamos creyendo, qué es lo que creemos, lo que esperamos. Es que si hago esto, va a pasar esto. Es que si, entonces, no sé, si salgo después de las 10 de la noche y alguien tiene ese temor, es que algo malo puede pasar. Entonces, la gente no dice puede pasar, va a pasar. Si alguien le dice, si te subes, ese árbol te vas a caer, ¿qué va a pasar con tu niño? Se va a subir al árbol. Si es que se sube al árbol, eso es una condicional. Si no se sube, no se va a caer. Pero si se sube, él sabe, por lo que ya le dijeron, que se va a caer. Y lo va a cumplir. Porque esa es su creencia. Él vive por eso. Todas las personas vivimos por lo que creemos. Entonces, 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Es decir, no estamos aquí. Cuando estamos en el amor, es más probable que nos vayamos a la fe. Y dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí va, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo? La manifestación de ese temor. Que lo que estamos temiendo hacia lo que llegue. Esa es la manifestación del temor. Porque es la misma línea de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la misma línea está el temor y el creer. ¿Por qué la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? Porque dice la palabra, y eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero regresar un poquito a la ejemplo que estaba poniendo. Estaba poniendo un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que vivimos en fe. Vivimos por fe, por lo que creemos. ¿Cuál es nuestra creencia? Las personas que creen de manera incorrecta que Dios les manda las peores batallas en sus mejores guerreros, el que se siente el mejor guerrero va a empezar a manifestar en su vida batallas, no porque Dios las manda, sino porque el enemigo aprovecha esa falsa fe o esa fe incorrecta para que tú digas, tú quieres batallas, ese es el enemigo que las va a mandar, pero ellos en su falta de conocimiento van a pensar que es Dios mandándoles esas batallas, porque son cosas que ellos están creyendo y eso manifiesta. Decía, me costó un poquito entender esta parte, porque yo siempre dije, sí, yo soy una guerrera de Dios. Es verdad, yo soy, y sí, ciertamente vivimos siempre en una lucha constante, porque el enemigo siempre está echando dardos, tirando, queriéndonos llevar de la fe al temor, a lo incorrecto, siempre, eso es de siempre. Pero no nos sirve de nada decir, yo soy un guerrero ¿dónde está? En una guerra así. Es mucho mejor para todos nosotros. Proverbios 28. Fíjate, dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Simplemente porque está huyendo. Pero los justos están confiados como un león. El león es uno de los príncipes, de los que están arriba de la cadena alimenticia. Ellos se comen a otros y a otros, pero pocos son adversarios del león. Entonces, esa es la confianza que tiene el león, que no le va a pasar nada. Esa es la confianza que dice, para los justos serán confiados como un león. Estamos confiados como león. ¿En qué estamos confiados? ¿En qué se basa nuestra confianza? En la palabra de Dios.
llamamos fe, de este lado, del lado bueno, cuando estamos confiando en lo correcto, lo que Dios dice o tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice o tiene para nosotros? Dice la palabra que Dios tiene promesas. A mí no me gusta llamarle promesas porque ya no son promesas. Fueron promesas, pero ya no son promesas. Ahora se han ejecutado en Jesucristo y ahora ya son nuestras, ahora ya son herencia. Ya no son promesas, son herencia. Ya están ahí. Hebreos 6:12 dice: sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Este es Reina Valera. Pero hay una versión, aquí me parece, que dice: con la fe y la constancia se heredan las promesas. Ahí todavía están hablando de promesas, pero les digo, una vez que nuestro Señor Jesucristo vino, las promesas ya fueron cumplidas, ya no son promesas. Si no las hemos alcanzado, no es que sean promesas, que ya son hechas, pero nosotros no le hemos puesto fe y paciencia. O fe y constancia. Paciencia tiene que haber, o constancia tiene que haber, porque la fe no ve las cosas todavía, no como nosotros naturales. Las ve con los ojos del Espíritu, las conoce, las sabe. Es que yo sé que así van a ser las cosas, es que yo sé que viene esto. Exacto, aunque no lo estés viendo. ¿Dónde estoy? ¿A dónde te iba a llevar? ¿Cómo dices tú eso? Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. ¡Qué padre! Fe y perseverancia. Estoy perseverando en lo que estoy creyendo. ¿Qué tanto tenemos que perseverar tenemos que perseverar hasta que las cosas se den? Porque una vez que se den ya no es fe. Si tú ya lo estás viendo con tus ojos naturales, eso ya no es fe. Porque la fe dice es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de lo que no se ve. Cuando eso que no se ve ya se ve, se acabó la fe. Ahí ya lo estás manifestando y ya está tangible para ti. Entonces ahí ya no es fe. Ahí se acabó la fe, ya llegó tu producto de alguna tienda en línea y ahí se acabó la espera, se acabó la fe. Dice acá también la constancia. La fe y la paciencia, la fe y la paciencia, la fe y la paciencia. Pero esta misma palabra significa constancia. Entonces, esas ya no son promesas, sino son herencia. Fíjate, Dios habla hoy, dice, sino que sigan el ejemplo. Bueno, no queremos que se vuelvan perezosos. Está hablando el autor de los Hebreos, que todavía no sé si es Pablo o es alguna de las mujeres que seguían a Jesucristo. Dice, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Y como les digo aquí, la herencia ya está. Ya hubo un heredero, y ese heredero nos hizo coherederos a nosotros. ¿Cómo nos hizo coherederos? Dice, y si hijos, dice, también herederos. Romanos 8:17 dice, si somos hijos, también somos herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Pero ahí va la condición. Ya hemos hablado acerca de que todas las cosas son condicionadas, todas las cosas en el reino de Dios, así como aquí en la tierra, son condicionadas. Siempre hay una condición. Para obtener esto necesitamos esto, para obtener esto necesitamos esto. Lo único incondicional, que no tiene condiciones para nada, es el amor de nuestro Dios para nosotros. Porque puede ser alguien que ha amado y recibido, puede ser alguien que ha servido a mucha gente de manera positiva. El amor de Dios siempre está para ambos. ¿Amén? Porque dice, Él hace salir
estos son justos y son injustos. Y la oportunidad de creer en Jesucristo y tener el perdón y ser coherederos de Cristo, la tenemos absolutamente todos hasta el último respiro que tenemos. Entonces, ese sí es incondicional. No tiene condición alguna el amor de Dios para nosotros. La condicionante es que si queremos ser herederos, coherederos con Cristo Jesús, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, dice, es que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que padecemos? Es lo que vamos a ver la próxima semana. Es lo que Jesús padeció. Y hablaba acerca de justamente de que a veces nos vamos por la vía de que nos tenemos que portar bien. Estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que renovar nuestra mente para que nuestras acciones correspondan a la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero el punto de portarnos bien no es alcanzar las promesas. Si tú te das cuenta en Hebreos 6:12, no dice, sean imitadores de aquellos que se portaron tan bien que alcanzaron las promesas. No dice eso. Dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, o la fe y la constancia. ¿Cuál es esta fe? ¿En qué vamos a tener fe? Esta es la parte más importante. Esa es la parte que hoy, el versículo que hoy necesito que te lleves en tu mente. Es justamente esto. ¿En qué tengo que tener yo la fe para heredar las promesas? Gracias. ¿En qué entonces tenemos que poner esa fe? Es justamente acá. Dice la palabra la justicia de lo que versículo. Porque a veces se nos dificulta llamarnos a algunas personas, nosotros claro que nosotros tenemos el conocimiento completo y la revelación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para saber que somos justos y justificados por Él. Pero en algunas iglesias tradicionales que siguen a Jesucristo, llamados cristianos de cualquier tipo de denominación, generalmente llamarles justos o llamarse justos a ellos mismos les pica, porque para ellos el único justo es Jesús, y estoy de acuerdo hasta la mitad. El único justo que pasó por la tierra sin pecado alguno es Jesús. Pero a través de él, si sufrimos profundamente con él, ¿qué sufrimos? Lo que vamos a ver mismo. Entonces ahora nosotros ya somos justificados. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, en las nuevas noticias que tenemos para todos, dice la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? El hecho de podernos llamar justos. El hecho de ser justificados. Esta justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Entonces, Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es entonces esa justicia de Dios? Es justamente eso que vamos a ver la próxima semana, pero que ya lo hemos visto
Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, fue interrogado por la gente que conocía mucho la Biblia, la gente que leía la Biblia, la gente que decía, a ver, pero entonces, ¿tú quién eres? Porque si tú estás diciendo que eres el hijo de José, ¿quién eres? Para ellos era una blasfemia que alguien dijera que eres. Para ellos, la parte que ellos nada más tenían, así como ahora ahí en los hoteles o que alguien o que regalan Nuevos Testamentos, antes, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra como un hombre, nada más sabía del Antiguo Testamento. Esa era su ley, esa era su Biblia, esa era lo que ellos tenían como ley, lo que Dios les había dado por inspiración divina y que había gente que había escrito todo lo que los profetas habían dicho y esa gente conocía la palabra. Bueno, entonces interrogan a Jesús y Jesús les dice, no piensen que he venido para abolir la ley, o sea, para quitarle la ley, dice, o los profetas, porque no he venido para abolirla, dice, sino para cumplirla. Ahora vamos a ver otra versión. Esta es dice, no he venido para abolir, acá está. No he venido para romper la ley, no he venido para anular la ley. No he venido para abrogar la ley. ¿Cómo dice tu versión? Mira. ¿Traducción de cuál es la que tienes tú? No, una traducción bien. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ok. Y luego nos fuimos al y luego nos fuimos acá a Mateo 5:17. Quiero ver cómo dice tu versión de abrogar o de anular. Aquí en la traducción del lenguaje actual dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, dice, vine a darles su verdadero valor. Porque él viene a cumplir todo lo que los profetas habían hablado acerca de él. No sabían acerca de quién habían hablado, pero era él quien venía a cumplir todo lo que decían los profetas. ¿Qué dice tu versión? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, todo lo que habían dicho los profetas, Moisés lo dijo, dice, y fue llevado como un cordero al matadero. Dice, no dijo palabra alguna. Y dice, y lo tuvimos por azotado de Dios, es decir, lo tuvimos por castigado. Y bueno, está mal esa traducción, porque en realidad no era que era castigado por Dios, lo tuvimos como que estaba cumpliendo su propia sentencia. Pero no nos dimos cuenta, dice, que lo que estaba cumpliendo eran nuestras sentencias. Eso lo dice Isaías, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero entonces dice Jesús, no he venido para quitar la ley de los profetas, he venido para cumplir la ley. A eso he venido. ¿Por qué es importante? Porque esa es justamente la justicia. La justicia de Dios se revela a nosotros a través de la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cómo es que heredamos las promesas? ¿Cómo es que heredamos esa herencia? ¿Cómo es que tenemos acceso a esa herencia? Por la fe y la constancia. ¿En qué? En la justicia. ¿Y cómo fue la justicia? Lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Y decía alguien hace tiempo, ¿y qué es lo que vino a hacer Jesús? En ese entonces, mi conocimiento era muy básico.
Y entonces dije, bueno, pues vamos a salvarnos. Ajá, pero ¿a salvarnos de qué? Pues de la muerte. Pero de todos nos vamos a morir. Bueno, si nos vamos a morir en la carne, pero la muerte espiritual, que es la muerte importante, o sea, la muerte de nosotros, del ser que somos, que es el espíritu. Bueno, finalmente no alcancé en ese momento de decirles, espero que tengan la oportunidad de ver esta aquí en casa. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a mucho más que darnos vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos aquí en esta tierra, en este momento, a quitarnos todas las cosas negativas que el enemigo puso sobre nosotros. ¿Cómo las puso? Para empezar, por el pecado. Y el pecado, dice, es nuestro Señor Jesucristo que lo confina a la carne. Mientras estemos encarnados, va a haber una parte de iniquidad. ¿Qué significa? De maldad en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Híjole, bajarlas, tenerla, encerrarse en una jaula y vivir en el Espíritu. Vivir en realmente quiénes somos, porque quiénes somos el Espíritu. Este es el vehículo nada más. Al vehículo le gustan las galletas, al vehículo le gusta el café, al vehículo le gusta. ¿Sí? Y a veces esas cosas no son totalmente lo más sano para nosotros. En ese sentido, igual el pecado no es lo mejor para nosotros. Y al cuerpo le gusta. Entonces, viviendo en el Espíritu es como podemos frenar la carne, ¿no? Entonces, dice, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, la fe en que en nuestro Señor Jesucristo. El temer, como ya lo vimos, también produce manifestación. ¿Por qué? Esta es la parte donde el enemigo ha trabajado desde el principio con nosotros. Ahorita veíamos, bueno, ¿en qué otra cosa? ¿De qué otra cosa nos vino a liberar nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, al tener su sacrificio? De todos los pagos que nosotros estábamos haciendo. Porque cada cosa incorrecta que nosotros hacemos tiene un pago, una consecuencia. Que no la manda Dios, no es un castigo de Dios, porque hoy me porté mal, porque hoy le grité a mi hija, porque hoy no es un castigo de Dios. Son consecuencias. Nosotros sembramos y cosechamos. Sembramos en buena tierra y cosechamos abundante. Sembramos en una tierra más o menos y cosechamos más o menos. Pero siempre hay cosecha. ¿Y qué significa? ¿Cosechamos correcto? No. O sea, nuestra cosecha va a ser correcta. Pero si yo siembro incorrecto, ¿qué es sembrar incorrecto? Si yo siembro un grito, por ejemplo, pues voy a cosechar un grito o 10 gritos en algún momento, o 30 gritos, 30, 60 y así como lo dice la palabra, dependiendo de la tierra donde estemos sembrando. Entonces, el enemigo sabe esto, y el enemigo quiere que sembremos incorrecto y nos ayuda a sembrar incorrecto para que cosechemos incorrecto. Porque la única forma que tiene el enemigo de destruirnos es que nosotros mismos nos destruyamos con nuestras acciones o nuestras palabras. Y entonces se encarga de que creamos incorrecto para que vivamos incorrecto. Y por eso se encarga de difundir en todas las redes sociales. Dios les da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y como nos queremos sentir los mejores, yo sí soy el mejor guerrero. Y entonces viene el enemigo y dice, sí, tú sigues creyendo en Dios. A mí no me importa quién creas que sea. Mientras tú crees que alguien te va a mandar batallas, yo te lo voy a seguir mandando, dice el diablo. Y entonces yo voy a seguir mandando batallas y batallas y batallas y batallas. Y luego ya dice, sale algún meme por ahí, ya Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero. ¿Sí me explico? O sea, es
esa creencia que el diablo quiere aprovechar para destruirnos. Y si pensamos que es Dios, pues mejor dice el diablo, que no me echen la culpa a mí, ¿no? Entonces, ¿en qué es importante entonces creer? En lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Es esto que estamos aprendiendo. ¿Qué es lo correcto? Que ya no tenemos que pagar. Dice la palabra, Galatas 3:13. Porque Cristo nos quitó, bueno, dice nos redimió. Entonces, con tu versión. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley dice, si tú no haces caso, todas estas maldiciones vienen para ti. ¿Por qué Cristo nos quitó esa maldición? Lo vamos a entender en estas 3 clases. Yo quiero pensar que vamos a hacer 3 clases. Pero hoy es para saber que lo que Cristo hizo, decíamos hace rato, el ser humano más santo y más perfecto está por debajo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no llegamos a la estatura de Él. Mientras estemos encarnados, no llegamos a su estatura. Necesitamos de Jesús, necesitamos lo que Él hizo para que nos haya redimido de la maldición de la ley. Porque si nosotros pensamos que es porque nosotros estamos haciendo bien las cosas, ahí ya estamos mal. Porque no es porque yo estoy haciendo bien las cosas, porque eso es ley. Si yo digo, es que yo estoy cumpliendo, estoy honrando a mis padres, es que yo no estoy robando, es que yo no estoy, todas las cosas que vienen en la ley. Yo no estoy haciendo nada de eso. Pero luego te vas a una letrita chiquitas que dice que si no es por fe, es pecado. Ah, caray, si no es por fe es pecado. Y otras letritas chiquitas que dicen, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ah, caray. Entonces la vez que no me paré a darle el paso a la señora que iba yendo en madera, pasando la calle, sí es contado por pecado. Puede ser la persona más perfecta, pero en algo, dice la palabra, que las misericordias de Dios, es decir, la parte donde Dios nos da una nueva oportunidad, es nueva cada mañana, porque cada mañana la necesitamos de nuevo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que no debemos de perder de vista. Eso es lo que no nos debe llevar a esa soberbia espiritual. Hay muchas personas que sienten que están casi flotando de los santos que son. Pero también van al baño, también se equivocan, también cometen errores. ¿Qué significa? Es Cristo quien nos quitó la maldición de la ley, porque si viviéramos por ley, no pudiéramos. Esas personas que todavía están en eso se llama los méritos. Si viviéramos ahí, no podríamos alcanzar lo que alcanzamos por gracia. Y es por gracia que tenemos todo lo que tenemos. ¿Amén? Porque Cristo ya vino, es como velar a nuestro Señor Jesucristo, no tendría sentido que hubiera venido. Pues. Si cuando yo me porto bien, me va muy bien, entonces en vano vino Jesucristo. Pero es Gálatas 3:13, dice, nuestro Señor Jesucristo nos quitó, nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, o sea, Él pagó por nosotros la maldición, dice. Porque ya está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí miren por qué dice, porque en Cristo, la bendición de para que en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos nosotros. Dice, a fin de que por la fe, otra vez, no dice a fin de que porque te hayas portado súper bien, a fin de que porque hayas orado 10 horas en el día, a fin de que, no dice nada de eso, dice, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Por eso es importante
La fe. Entender la fe y saber fe en qué, en quién. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice tu versión? Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14 también. Dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén, gracias Dios. Y aquí es donde, si entendemos, la ley nos fue dada, bueno, no nos fue dada a nosotros, la ley que fue dada al pueblo de Dios. En ese momento había un pueblo que era, los judíos estaban apartados por Dios, ellos eran nada más. Todos los demás éramos mezclas de otras cosas. Pero no éramos llamados el pueblo de Dios. Nosotros éramos llamados los gentiles, los de afuera. Los que no teníamos esa protección divina, porque ellos sí la tenían. A ellos les dijeron, si ustedes hacen caso de esto, vienen todas estas bendiciones, pero si no hacen caso, vienen todas estas maldiciones. Ustedes van a vivir bajo este contexto. Ustedes son protegidos, ustedes son amados por Dios. Ustedes no. Sí somos, pero a nosotros no nos habían incluido ahí. Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo y a través de Él, les quita la maldición a ellos. Pero entonces, que la ley se aplicaba, entonces, todas las leyes espirituales se aplican para todos, pero ellos eran especiales. Y entonces dice, en Cristo la bendición de Abraham ahora nos alcanza a nosotros. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque fue de Abraham, de la descendencia de Abraham, que nace nuestro Señor Jesucristo. En realidad era en Jesús, pero era el linaje de Abraham, linaje de David. Y dice, a fin de que, otra vez, no porque oramos 10 horas en el día, no porque nos portamos súper bien, no porque yo ya no digo groserías, no porque yo ya no me tomo una cerveza, como dicen los que toman, no porque yo ya, no es por todo eso, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Entonces, esa es la importancia de la fe. ¿Me regalas el tiempo? 49. Ok, ya voy a empezar a hacer. Entonces, la importancia de la fe es reconocer que es a través de la fe que nos es revelado a nuestro espíritu cuál es la justicia. Les decía hace rato que para la iglesia tradicional, nosotros somos una extensión de palabra de fe. Porque palabra de fe, justamente, tiene que ver con la fe y tiene que ver con esto que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros. Él ya nos ha dado todo, pero somos nosotros los que alcanzamos por medio de la fe todas las promesas que ya no son promesas, no son hechos. Entonces, la iglesia tradicional dice, la iglesia tradicional, les estaba hablando ¿de qué me fui? ¿Cuál es nuestra diferencia aparte de la fe? Bueno, me fui porque debe cerrar, pero me quise regresar ahí. Bueno, la idea es que sí es esa revelación de fe. Ya recuerdo. La iglesia tradicional es difícil para ellos llamarse justos. Para ellos, incluso lo escuchamos en muchas canciones, y yo siendo un pecador, y yo estoy pecador, y yo... Es como los alcohólicos en una tribuna, no sé si algunos conocen lo que es Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos tiene una tribuna, tiene una especie como esta.
bueno, no sé si cuento, pero es un lugar donde se paran y empiezan a narrar sus experiencias, empiezan a narrar, no sé, cómo les ha ido con el día a día, cómo les ha ido acá, cómo les ha ido allá. A veces narran las experiencias anteriores para los que llegan, etc. Pero ellos entran y se paran, así como yo me paré y les dije, mi nombre es Iris Medina, ellos entran y se paran y dicen, yo soy fulanito de tal y soy alcohólico, dicen. Se siguen reafirmando todo el tiempo que son alcohólicos. Dice, diferente sería, soy alcohólico recuperado. O fui alcohólico y ahora soy sobrio. O soy un hombre sobrio. Esa es la palabra que llamamos las cosas que nos vemos fuera. Y en ese momento la fe es creer, yo estoy declarando lo que es. Entonces, si ellos siguen declarando que son alcohólicos, no sé cuál es, voy a conseguir el dato, no sé cuál es la estadística de recaídas, pero nada más con el hecho de que están, dale, que son alcohólicos, y que son alcohólicos, y que son alcohólicos, tienen muchas probabilidades de volver a ser alcohólicos, de manifestar lo que están hablando. ¿Qué pasa con nosotros? No negamos que fuimos pecadores, pero ahora ella nos ha quitado, nuestro Jesús nos ha quitado esa maldición. Nos equivocamos y nosotros sí cometemos errores. Pero no es como que, me levanté a ver a alguien más estafar. Ya no nos levantamos con esa conciencia, levantamos con una conciencia diferente. Porque ya no hemos sido lavados, hemos sido expuestos a la palabra. Mientras más exposición tenemos, más nos limpiamos. Y más nuestro Dios Jesucristo nos llena. Y dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Pensamos como nuestro Dios Jesucristo. Y si Él vino a ayudarnos, a levantarnos, yo les decía, y me hizo recordar, tuve una escena de vivir algo de ayer, donde alguien le pide una ayuda a una persona. Y esa otra persona lastima a la persona que está ayudando, haciéndole recordar sus errores. Y eso me recordó que lo que nuestro Señor Jesús dice es cuando alguien está caído, no lo juzguemos. Pero lo que me hizo ver esta escena es que Dios es juicio. Y entonces dije, cuando alguien pide ayuda, no se le lastima. Y no es que literalmente estaba pegando algo, ¿verdad? ¿No? Sino que estaba recordando sus errores. Y al recordar sus errores, esa persona consciente estaba de esa persona de sus errores. No era necesario recordarlos, pero en ese momento necesitaba el apoyo, necesitaba la ayuda. En ese momento era brindarle la mano. Y después de regresarse, después arregla sus errores. Pero si estás necesitando en este momento, pues es como te doy la mano, tú tienes la escoba por un lado, ¿no? Entonces, sí es importante el saber cómo actuar, y si tenemos la mente de nuestro Dios Jesucristo, vamos a dar la mano. Nuestro Señor Jesús dice, este es un meme que dice, eso estaba tratando la palabra, dice, nuestro Dios conoce nuestros pecados, pero Él nos llama por nuestro nombre. Diferente a todos aquellos que fueron antes de nosotros y que se equivocaron y que ya no tienen un cuerpo como nosotros, pero aman, fueron engañados por el enemigo. Luego vamos a ver estas cosas. Fueron generaciones antes de nosotros, no son nosotros hermanos. No tiene sentido estarlo recordando. Dice Isaías 43, 25. Yo soy, dice, el que borro tus transgresiones por amor a mis mismos, y no recordaré más tus pecados. Si Dios no recuerda más nuestros pecados, no nos llamemos a nosotros mismos pecadores.
llamémonos justos, porque cuando nos llamamos justos, honramos a aquel que nos hizo justos. Reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Y dice, esta es otra versión, la JBS. No. Bueno, es otra versión. Si yo soy el que arraigo tus rebeliones por amar a ti. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo dice tu versión? Dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Amén. Y si nuestro Dios ya no se acuerda de ellos, y nosotros ya vivimos el arrepentimiento, ya no tenemos que perdonar. Ya no tenemos que estar batallando. Sí, soy pecador, soy. Jesús ya lo pagó. Somos justos. Glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo por esa justicia divina. Vamos a cerrar aquí esta clase. Vamos a continuar el próximo. Esta es una serie de tres que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con esta fecha. Tiene que ver con lo que quizás no son las fechas, quizás un día más, un día menos, no vamos a pelear por eso. Lo importante es lo que hizo por nosotros. O sea, bueno, Señor, muchas gracias por esa fe que tuviste, muchas gracias por la revelación que estás poniendo en nuestro corazón, para conocerte más y conocer más todo aquello que hiciste por nosotros y para nosotros, Señor. Hoy declaro que cada uno de nosotros puede ver con los ojos espirituales, abrimos nuestros ojos espirituales para ver mis señales espirituales, para ver todo aquello que padeciste, dejar que tu Espíritu Santo preparar nuestro corazón, para darnos cuenta en nuestra próxima clase, Señor, todo aquello que tú pagaste. Mi Señor, así como dice su palabra, que tú borras nuestras transgresiones y no vuelves a acordar de ellas. Hoy declaro que no nos acordamos nosotros de nuestras transgresiones, sino nos llamamos justos, limpios, purificados a través de Jesucristo. Gracias. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio perfecto, único y para siempre, Señor. Porque gracias a eso, Señor, estamos aquí en este lugar. Gracias a eso recibimos el aire, respiramos todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Mi Señor, te damos muchas gracias porque hoy aprendemos más acerca de nuestra herencia y seguiremos aprendiendo de claro que nuestro Espíritu Santo nos revele, Señor, todo aquello de lo que somos herederos a través de Jesucristo. Padre, gracias por ese sacrificio, Espíritu Santo, gracias por ese sacrificio, Señor Jesús, gracias por ese sacrificio. Toda la gloria y toda la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ahora sí terminar esta clase y seguimos el próximo.